No vendan la herencia que nos han dejado nuestros antecesores, porque ella encierra un tesoro. Pero el anciano fue sabio al enseñarles, antes de morir, que la capacidad de aprender es el tesoro. John de La Fontaine. Educación, o cómo diseñar el futuro. Con más de 10 millones de alumnos y 5 millones de horas cátedra, la educación argentina no es ajena a los desequilibrios que ha sufrido el país en el último medio siglo. Sin embargo, una investigación realizada por el ICOS prueba que la escuela sigue siendo la institución más valorada por la población. Hace unos días, Daniel Filmus, ministro de Educación, presentó ante empresarios y sindicatos una ley de financiamiento. Aún no presentada en el Congreso, la iniciativa apunta a aumentar la inversión en educación, llevándola al 6% del PBI en 5 años. Tras la descentralización, hoy el 70% de los fondos educativos está en manos de las provincias. Salta. En la provincia de Salta se inició todo un proceso de transformación educativa a partir del año 95 a nivel general. A nivel de las universidades creo que está un poco la situación de crisis como la mayoría de las universidades, pero creo que debemos ser un poco positivos con respecto a la educación y no marcar siempre los aspectos negativos. Yo creo que el incremento de alumnos, el incremento de cátedras está indicando que la educación sigue avanzando. Si bien con respecto a su calidad debe permanentemente mejorar. Las respuestas a ciertos proyectos, a ciertos planes, tardan un poco en llegar. No obstante, creo que el gobierno de nuestra provincia está trabajando mucho en el tema de la educación. Sin embargo, nos encontramos con los caos y las realidades que está viviendo el mundo en su totalidad y el país en particular. Santa Fe. La educación en Santa Fe creo que es una temática sumamente amplia que no se puede encasillar en una respuesta única, puesto que varía mucho la respuesta que puede darse si atendemos al segmento de educación superior, en donde podemos constatar que la ciudad de Santa Fe tiene una altísima proporción de universitarios en relación con la población. Y esto me parece que es un hecho sumamente positivo. Sus fortalezas, el sistema educativo en los últimos años ha crecido en cuanto a la cobertura de los diferentes niveles de la enseñanza, especialmente la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza ha permitido la incorporación de muchos adolescentes que estaban fuera del sistema. Si nosotros miramos, por ejemplo, las cifras de las tasas de escolarización del tramo de 13 a 17 años en el año 91, no asistían a la escuela, según el censo de ese año, 25% de los adolescentes de 13 a 17 años. Y el censo del 2001 revela que es el 14,08% el que no asiste en esa misma franja de edades. Tucumán. En cuanto a la educación general básica, en Tucumán se está recién tratando de generalizar, de aplicar en toda la provincia la Ley Federal de Educación. Es decir, no está aplicado en toda la provincia. Esto está costando mucho trabajo, es mucho esfuerzo, mucho dinero. En este momento los chicos eligen mucho las cosas por sus afectos y en ese caso no siempre siguen lo que después van a hacer, lo que van a elegir. Entonces salen con una educación incompleta, a mi entender. Guillermo Jaime Echeverri, rector de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que la decadencia educativa es ante todo el fracaso de un modelo cultural y de un sistema de valores. Creo que el riesgo educacional, el riesgo educacional más grave es justamente el de no percibir la crisis y conformarnos con una suerte de medianía
que al final hace que nuestros alumnos salgan sin una debida preparación, salgan sin saber leer y escribir, salgan sin aprendizaje de aquello que en definitiva les servirá para poder organizar su vida y poder desarrollarse como personas. Es una educación que se está volviendo tecnocrática, producto de la globalización. Creo que eso no es bueno. Creo que hay que tender a que el universitario tenga un conjunto de conocimientos que sean profundos y que partan de una base común a partir de la cual ellos puedan tener el soporte para comprender la realidad. A mi juicio, el problema central de la educación argentina, y ahí está su principal riesgo, es la cuestión de los educadores. Es decir, lo que necesitamos en la Argentina es contar con educadores verdaderos. Me parece que la educación hoy está en riesgo porque la persona humana, la subjetividad humana está en riesgo. Y entonces es muy difícil educar a un sujeto que no tiene conciencia de su libertad, que muchas veces ha perdido la conciencia de su dignidad humana, un sujeto que a veces viene de carencias elementales. Entonces todo eso hace que la tarea educativa se vea profundamente condicionada. Para el rector de la UCA, el sistema ha colapsado. Y ha colapsado porque en el fondo se le dio a las provincias la responsabilidad educativa sin presupuesto, sin posibilidades, no hay una política nacional. El ministro de Educación es un ministro que a lo sumo es un primus inter pares, pero que no puede decidir la política de las jurisdicciones. Muchas veces en las jurisdicciones tenemos ministros de Educación que no saben nada de educación. Y bueno, así no se puede ir adelante, evidentemente. Yo en eso soy sumamente crítico. Frente a los grandes interrogantes que plantea hoy el sistema educativo, los medios no pueden evitar reflejar conflictos que alimentan el desaliento. Nosotros queremos que nos arreglen el colegio, que nos arreglen el colegio, pongan algo para que nosotros podamos estudiar. Escraches, edificios mal acondicionados, cortes de calles, marchas y lamentables guerras internas en el seno mismo de las instituciones educativas. Y como decía Lord Keynes, uno puede evitar todo excepto las consecuencias. El 23% de los alumnos en universidades públicas no ha cursado una materia. Hay 400.000 alumnos repitentes. El 70% de nuestros niños y jóvenes tienen dificultad para comprender un texto y los aplazos en los ingresos universitarios suelen ser masivos. Hay sectores que intentan explicar estos datos a la luz de la crisis socioeconómica. Otros subrayan la sobrecarga del rol asistencial. Yo creo que a las instituciones educativas cada vez le asignan mayores tareas asistenciales. Es como que la institución tiene que dar solución a todos los problemas que surgen en la universidad. Si ustedes observan, hay problemas de violencia, ¿quién lo debe absorber? Las instituciones. Hay problemas de droga, ¿quién lo absorbe? Las instituciones. Esa tarea asistencial que están cumpliendo las instituciones en todos los niveles va en desmedro de la función esencial que es el enseñar. El asistencialismo es totalmente, cada vez que hay un acto electoral, que cada cuánto tiene un acto electoral, no tiene todos los años, ¿no es cierto? Ni todos los meses. Aparte tiene que ver con la falta de educación, porque en Tucumán usted planta en cualquier lugar y tiene una huerta y puede decir que tiene que comer. Bueno, hay gente que se muere de hambre. Se va al hospital de niños, le impresiona la cantidad de chicos desnutridos. Y tantos que no llegan al hospital, va al campo, trabaja con las maestras rurales y se enfrentan a una realidad para la que no están capacitadas. Yo creo que en la tarea formadora, el educador no puede dejar de lado la parte de ese educando que es un todo, que vive en una sociedad, que vive en una realidad. Y cuando nosotros vemos niños desnutridos, niños que viven en un contexto de violencia, de marginalidad y una serie de aspectos sociales negativos, el docente no puede ponerse anteojeras y no ver esa realidad. Según cifras oficiales, 1,5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan en la Argentina. Está claro entonces que la escuela por sí sola no puede revertir la situación.
a riesgo de abandonar su fin esencial. Para revertir la cultura del asistencialismo en la cual lamentablemente hemos caído desde muchos años a esta parte, necesitamos más educación, y que efectivamente la educación es la herramienta que tenemos para superar tantos problemas que vienen de esta subcultura, porque el asistencialismo es efectivamente una subcultura que va como carcomiendo la iniciativa humana. Hay que crear una política de trabajo y no seguir dependiendo, porque eso es el caldo de cultivo que les permite a los políticos vía puntero tener prisionera a la gente y perder una cultura del trabajo, de la laboriosidad, y además hemos perdido la función elemental del maestro, que no es precisamente la de revolver un tacho de guiso. El maestro está para enseñar, no es una especie de trabajador social o de asistente que tenga que dar de comer a la gente. El colegio no es un lugar para comer, es un lugar para aprender. Y lo hemos convertido en un lugar para comer. En muchos ámbitos, la Iglesia, apoyada en su doctrina social, intenta llenar el vacío, allí donde el sistema ha fracasado. Creo que efectivamente la Iglesia ha llevado a la práctica lo que llamamos en la doctrina social el principio de la subsidiariedad, y que muchas veces en situaciones, hablo concretamente de Santa Fe, de los barrios marginales, donde la situación a veces es muy difícil y donde uno puede observar una presencia histórica de la educación católica. A nivel primario la Iglesia está ofreciendo escuelas, es una tarea en cierto modo supletoria de lo que hace el Estado. Son escuelas para chicos pobres que al haber tan pocas escuelas, bueno, las escuelas parroquiales hacen una gran labor. A nivel medio hay también escuelas humildes, de chicos humildes, que hacen mucho bien. Creo que la contribución de la Iglesia fundamental es la contribución de ofrecer desde su cosmovisión la enseñanza que requieren los desafíos actuales. Un proverbio africano dice: para educar un niño se necesita toda una aldea. Una deliciosa manera de expresar que la responsabilidad de educar requiere políticas de Estado y el compromiso de toda una sociedad. En el Informe Mundial de Competitividad Educativa, la Argentina viene obteniendo resultados mediocres. ¿Cómo cambiar para entrar en el tren de las sociedades del conocimiento que propone el siglo XXI? La solución del problema educativo no depende solamente del Estado. En todo caso, depende de políticas de Estado en las que estemos todos comprometidos, desde las universidades, los educadores, los gremios, las iglesias, los sectores productivos, en fin, toda la sociedad. Creo que la Iglesia, en primer lugar, tiene que formular ella misma un plan educativo y tiene que haber un sistema educativo católico que tampoco lo hay. Es decir, acá no es que la Iglesia tiene un plan o un sistema educativo católico funcionando y el Estado no tiene ninguno. No, la Iglesia tampoco tiene un sistema educativo que funcione armónicamente. Yo creo que hay una gran carencia de la participación de las universidades en cuanto al diseño de políticas educativas, de teoría de la educación y la consiguiente integración entre las universidades y los terciarios, las universidades y el Consejo Superior de Educación Católica, que debiera después luego distribuir una política coherente. Estamos desarticulados como lo está el Estado. La experiencia internacional de las últimas décadas demuestra que no hay ejemplo de un país cuyo crecimiento no se haya apoyado en la educación intensiva de calidad. Esta decisión partió de una visión política estratégica, aplicada con rotunda eficiencia. La dirigencia argentina parece trabada en los límites del discurso. Yo diría que la situación actual de la educación requiere, para poder ser revertida, en primer lugar, de una decidida política de Estado, lo cual comienza con que los políticos terminen con sus discursos que son mentirosos y que no terminan nunca de asumir en serio el tema, porque se habla pero no se lo toma en serio. Hace casi un siglo, en su mensaje al Congreso, el presidente Roca decía: no hay una sola región del país, por apartada que esté, en la cual no se haya inaugurado
o no esté en vías de construcción una escuela primaria o superior o de enseñanza agrícola. Roca recogía la pasión educadora de Belgrano, Sarmiento y Avellaneda. El futuro dependerá de nuestra capacidad para retomarla y mejorarla. Sería la respuesta más lúcida a las dudas que, hace décadas, planteó José Ortega y Gasset. ¿Acaso lo esencial de la vida argentina es ser promesa?